Reciban un cordial saludo, soy el estudiante Olman Alfonso Méndez Ortiz de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Hoy nos encontramos con la asignatura de instrumentación. Vamos a ver sobre el transmisor de señal. La definición dice: el transmisor es un instrumento que capta la variable en proceso y la transmite a distancia a un instrumento indicador o controlador. Pero en realidad es eso y mucho más. La función primordial de este dispositivo es tomar cualquier señal para convertirla en una señal estándar adecuada para el instrumento receptor. Es así como un transmisor capta señales tanto de un sensor como de un transductor, aclarando siempre que todo transmisor es transductor, más no un transductor puede ser un transmisor. Bueno, entonces continuamos. Ahí tenemos las imágenes en sí de lo que son los transmisores. Vamos a ver la función. Así que el transmisor tiene como función codificar señales ópticas, mecánicas o eléctricas, amplificarlas y emitirlas como ondas electromagnéticas a través de una antena. La codificación elegida se llama modulación. Ejemplo de la modulación son la amplitud modulada y la frecuencia modulada. En este caso tenemos un ejemplo de un radiotransmisor y la frecuencia en sí. Tipos de transmisores. Entonces tenemos el transmisor neumático. Entonces un transmisor neumático es un dispositivo mecánico que convierte un desplazamiento mecánico en variaciones proporcionales de presión. Estos transmisores se basan en un sistema tobera obturador que convierte el movimiento del elemento de medición en una señal neumática. Entonces ahí tenemos en la parte de abajo la figura en sí, el obturador, la tobera, y en la parte de la derecha tenemos también en sí lo que es un transmisor neumático en imagen real. Transmisores eléctricos generalmente son más precisos y de respuesta más rápida que los mecánicos. Esto se debe en parte a la precisión de los circuitos electrónicos y en parte a los pequeñísimos movimientos que se necesitan en los elementos elásticos para obtener el cambio eléctrico. Los transmisores eléctricos generan la señal estándar de 4 a 20 megamperios en corriente continua a distancias de 200 metros a 1 kilómetro, según sea el tipo de instrumento transmisor. Entonces lo mismo, tenemos aquí la gráfica en la parte de abajo y tenemos debajo en la parte derecha entonces una imagen de lo que es un transmisor eléctrico. Transmisor digital. Los transmisores digitales emiten una señal digital que consiste en una serie de pulsos en forma de bits. Cada bit consiste en dos signos, el 0 y el 1, y representa el paso 1 y o no 0. Cuando es 1 en sí es el paso, y cuando no, entonces se convierte en 0 de una señal a través de un conductor. Una de las principales ventajas de este tipo de transmisores es que su señal de salida puede ser recibida directamente por un procesador. Entonces lo mismo, tenemos ahí una señal análoga inicialmente, un comparador de fase, un amplificador, un oscilador de voltaje y la señal digital en la salida. Continuamos con el transmisor hidráulico, instrumento que capta el comportamiento de un fluido y lo transmite. Estos transmisores se utilizan ocasionalmente cuando se requiere de gran potencia. Para este tipo de transmisión existe gran variedad que su uso es para las aplicaciones específicas. Existen transmisores con mediciones de 0, 2.5 hasta 0,600 bar en una señal de entrada. En cuanto a señal de salida tenemos diferentes de 4 a 200 megamperios, 0 a 5 voltios en corriente directa, de 1 a 6 voltios en corriente directa, de 0 a 10 voltios en corriente directa y de 0,5 a 4.5 voltios en corriente directa. Entonces lo mismo, tenemos la imagen en sí del transmisor hidráulico. Ahora, transmisor telemétrico. Significado literal es mediciones a distancia. Sirve para monitorear y controlar a distancia a través de una señal de radio el arranque y paro de una bomba o bombas de pozo. Abrir o cerrar la válvula de un tanque, saber qué cantidad de agua tiene un tanque, monitorear la precisión del proceso, su temperatura,
las variables eléctricas de motores, bombas y principalmente atender fallas de manera inmediata. Igual aquí abajo entonces tenemos una imagen de lo que es el transmisor telemétrico y tenemos en sí también una imagen de el receptor telemétrico, el equipo donde pueden funcionar en sí todos sus elementos. Entonces esto es en sí lo que tiene que ver con instrumentación y transmisores de señales. Muchísimas gracias.